Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Este fin de semana tenemos la sexta prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, que llega completamente loco. Viajamos al circuito de Barcelona-Cataluña y os voy a poner en pantalla cómo llega la actual clasificación de MotoGP. Recordad, Jorge Martín sigue manteniendo ese liderato que ya cogió desde el Gran Premio de Portimao, el cual tiene la mayor ventaja sobre sus perseguidores en todo lo que llamamos de temporada, que también le permite que en el caso de que este fin de semana no fuera capaz de sumar ni un solo punto, también llegar como líder a la cita de Mugello. 28 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, el cual se sitúa en esa segunda posición y no puede tener otro objetivo principal que no sea el de intentar recortar al líder la mayor cantidad de puntos posible. Marc Márquez en esa tercera posición, que llega en un estado de forma prácticamente casi rozando la excelencia, con ese doble podio en el Gran Premio de Francia, esa remontada saliendo desde la 13ª posición. Un Marc que parece haberle pillado ese punto ya a la Ducati, que tiene ese aliciente de llegar al Gran Premio de casa, aunque este es un circuito que por sus características técnicas no siempre ha sido de su mayor agrado, ya que no se adapta también a esos puntos más fuertes del estilo de pilotaje de Marc, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo se da toda la combinación de estos factores. Aún así, habrá que estar muy atentos, obviamente, a la actuación de este fin de semana del 8 veces campeón del mundo. Enea Bastianini en esa cuarta posición, empatados a puntos con Marc, y que también va a ser un piloto muy a tener en cuenta, sobre todo teniendo en mente ese hándicap del circuito de Barcelona, con esa caída del neumático que se produce en las segundas partes de carrera y que encaja, ¿no?, con ese buen teatro, ese nivel de gestión de ritmo y del neumático de acero que siempre demuestra el piloto italiano. Si bajamos hasta la quinta plaza del campeonato, encontramos el primer piloto no Ducati, Maverick Viñales, con esa Aprilia y una moto la cual ya el año pasado demostró tener un auténtico idilio con este circuito. Se adapta muy bien a esas características de tener muy buena aceleración, muy buena tracción, esas curvas largas, un circuito muy fluido. A partir de ahí yo creo que Aprilia a lo mejor no va a ser capaz de replicar ese primer y segundo puesto de la última carrera del año pasado, pero sí de demostrar un muy buen nivel con todo ese conjunto aerodinámico, ese chasis. Así que veremos si Aprilia, también con Aleix Espargaró, pues bueno, son capaces de asomar la cabeza y de estar también peleando de tú a tú con las Ducati. Si bajamos hasta la sexta posición del campeonato, vemos a Pedro Acosta, que obviamente a nivel matemático pues sí que están en esa lucha por el campeonato. Cierto es que ese último cero que tuvo en el Gran Premio de Francia al final le ha hecho distanciarse un poco. A nivel de velocidad y de ritmo, bajo mi opinión sí estaba para estar en condiciones de luchar por el podio, y al final ese fallo que tuvo en la última carrera, pues bueno, forma parte de esa etapa de aprendizaje que vemos además que siempre Acosta la va recortando más que nadie, porque todos los fallos y problemas que le van surgiendo los soluciona mejor que nadie y a una velocidad de vértigo, ¿no? Así que muy atento a las diferentes opciones y bueno, pilotos que vayan intentando sacar la cabeza a lo largo del fin de semana. Dicho lo cual, si os parece, vamos a hacer un repaso de aquellos pilotos más laureados en este circuito. Os voy a dar un poco de tiempo hasta que os voy poniendo las imágenes, que yo creo que, a lo mejor podéis tener en mente quién es. Tachan, el Dottore. Valentino aquí suma un total de 7 victorias en categoría máxima, 7 6 en MotoGP y una en la última temporada de 500 en 2001. Y además esta foto que os he puesto data de esa última victoria del piloto italiano en este circuito en la temporada 2016, un mano a mano en las últimas vueltas con Marc Márquez, súper emocionante. Y que bueno, aquí este era un circuito que durante muchas temporadas el bajo agarre que ofrecía el circuito de Barcelona, sumado a esa caída del neumático, ese hándicap tan importante que tenemos en Montmeló, hacía que Valentino se adaptara como pez en el agua y que fuera capaz de sacar el mayor rendimiento posible, ¿no? Un auténtico dominio y idilio el que tenía Valentino con este circuito. Le sigue muy de cerca un tal Jorge Lorenzo, que ha ganado en este circuito un total de 5 veces en MotoGP, y esta foto también data de su última victoria en el circuito de Barcelona con la Ducati, esa segunda victoria con la moto de los de Borgo Panigale tras haber conseguido
la primera en el Gran Premio de Mugello en 2018 y aquí, bueno, fue capaz de imprimir su ritmo, sacar el martillo y básicamente esos fines de semana de cuando Jorge tenía todo por la mano y básicamente era intratable, ¿no? Además, este era un circuito que, bueno, también tenía un gran idilio con el mallorquín, donde esa base, como os decía antes, ¿no? El circuito muy fluido, enlazado, pasar mucho tiempo inclinado en el flanco del neumático, permitía sacar el mayor rendimiento al 5 veces campeón del mundo. Y si nos vamos a aquellos pilotos más laureados en este circuito de la actual parrilla de MotoGP, nos vamos con Marc Márquez, que ha sido capaz de ganar hasta en 2 ocasiones, 2014 y 2019, aunque como os decía, esa característica de fluidez, de pasar mucho tiempo inclinado, curvas largas, no se asemeja tanto a esos puntos fuertes de Marc, ya que aquí tenemos más cantidad de curvas a derechas que a la izquierda, que no hay puntos de frenada tan salvajes o de curvas tan anguladas donde Marc pueda ahí sacar todavía ese plus, pero desde luego que también no ha sumado aquí malos resultados, al igual que Fabio Quartararo, que suma la misma cantidad de victorias que Marc, aunque bueno, Fabio, vamos a ver, que sigue en ese proceso, ¿no? De evolución con la Yamaha. En el último Gran Premio de Francia fue capaz de sacar un poquito más la cabeza, que cayó el domingo estando en esa 6ª posición, y que veremos si son capaces de consolidar ese salto que estaban haciendo o que fue circunstancial en el Gran Premio de casa para Fabio y que al final, bueno, pues sabemos que Yamaha y las fábricas japonesas tienen un largo y arduo trabajo por delante, ¿no? Dicho lo cual, si os parece, vamos a empezar con ese habitual análisis técnico e histórico del circuito que tenemos entre manos para este vídeo, que no es otro pues que el circuito de Barcelona. Comentaros que bueno, actualmente recibe esa denominación, ubicado en Montmeló, a unos 20 kilómetros al norte de Barcelona. Fue inaugurado en 1991 y no sería hasta 1992 cuando acogería un primer Gran Premio del Campeonato del Mundo de Motociclismo, algo que ha sucedido de forma ininterrumpida hasta la actualidad y que le permite también al circuito de Barcelona superar este año la franja de los 30 años estando presente en el Campeonato del Mundo. Por lo tanto, un circuito que nos ha regalado todo tipo de carreras, de emociones, de situaciones súper intensas y si os parece, pues comentado un poquito este mínimo repaso histórico de Montmeló, vámonos al análisis técnico. Os voy a poner en pantalla el layout que os he preparado, que aquí hay que destacar el trabajo que hacemos en este canal. ¿Y qué podemos destacar a nivel técnico de este circuito? Pues tenemos esos datos en pantalla que reflejan muy bien el handicap que indicábamos del alto consumo de goma. Si observamos los datos del ganador del año pasado, podemos ver esa diferencia de más de 3 segundos y medio entre la vuelta más rápida y más lenta, y un ritmo el domingo del año pasado de 1.40 bajo y medio en los compases iniciales frente a 1.43 altos en las últimas vueltas, ¿no? Este problema también se ve muy acentuado en Moto2, sobre todo con la llegada de los neumáticos Pirelli, al igual que sucedió en el circuito de Qatar, que es un trazado con unas características muy similares al de Montmeló, donde se pasa mucho tiempo inclinado. Al final, estos nuevos neumáticos, al ofrecer mayor agarre en el borde de la goma y al ser también más blando en este punto, ofrecen obviamente mayor nivel de adherencia, pero una caída más brusca y un menor nivel de consistencia a medida que avanzan las vueltas, ¿no? También en Moto3 van a tener este problema, pero no de forma tan acentuada, al tener evidentemente menor peso y potencia que la categoría intermedia, ¿no? ¿Qué más podemos señalar de este circuito? Pues nada, una longitud de 4,66 kilómetros, una velocidad media que entra dentro de esa mayores velocidades medias, ese top 10 de todo el calendario, y una anchura que lo hace solo 1 metro más ancho que Jerez, que viene siendo el circuito más estrecho de todo el calendario. Si os parece, empezamos con esa vuelta habitual de pole. Empezamos en la recta principal, una recta que llega a los 1047 metros de longitud, una de las más largas de todo el año, y a medida que los pilotos van avanzando y llegan a la altura de la salida de pit lane, enfrentan una subida, momento en el cual las motos empiezan a bajar de vuelta, obviamente, e inmediatamente después llegan en bajada hacia la primera frenada del circuito. Va a ser la más fuerte de todo el trazado. En MotoGP suelen llegar a unos 340 de máxima y esa distancia de frenada se produce alrededor de 275 metros durante
aproximadamente 5,6 segundos y con unas fuerzas de desaceleración de 1,5 G. Momento de la frenada de la curva 1 muy a tener en cuenta. Primero, si está el viento de cola o de frente, porque al estar en bajada puede propiciar que el tren trasero siga empujando al delantero, que no tenga el agarre suficiente y por lo tanto obligue a que el piloto tenga que levantar y irse largo o no poder meter la moto en curva y sufrir una caída. También hay una gran distancia desde el momento en el que se apaga el semáforo hasta la llegada a la curva 1. Esto también fomenta que los pilotos que salen más retrasados puedan recuperar posiciones y también que hayan pilotos que en el momento de esa primera frenada sean un poquito más entusiastas, más optimistas y produzcan algunas situaciones como por ejemplo, y nos vemos obligados a recordarla, la del 2006. Y bueno, ¿qué acaba sucediendo en esta acción? En el momento inicial de la frenada, Tete Gibernau llega al límite, peleándose con el tren delantero de su moto, empieza a meterse más hacia el interior, zona en la que estaba Loris Capirossi, por aquel entonces su compañero de equipo y que lideraba en ese momento la temporada del campeonato. Acaba contactando con él, con la mala fortuna que la rodilla de Loris acciona la maneta de freno delantero de Sete, hace un invertido Sete, su moto empieza a dar vueltas de campana. Además, el contacto de Sete con Capirossi obliga también a que el italiano contacte con Marco Melandri, que iba también a su derecha en el interior de la curva. Los dos se van al suelo, estos dos se llevan consigo a Dani Pedrosa y a Joe Hoskin. Bueno, en definitiva, accidente múltiple, una acción que, bueno, de pelos de punta, que se resolvió con múltiples lesiones, tanto de Marco Melandri como de Capirossi como de Sete. Y además, el momento culmen de surrealismo total fue cuando a Sete lo trasladaba la ambulancia y hacia el hospital y la ambulancia acaba chocando con un autobús urbano. Bueno, en definitiva, desde luego que más desafortunada no pudo ser esta acción. Y también nos tenemos que remontar tan solo al año pasado, cuando Enea Bastianini, en este mismo punto, siendo muy optimista en la frenada, horquilla totalmente comprimida, el tren trasero dando botes en el asfalto, básicamente acaba intentando meterse lo máximo posible por el interior de la curva, pero se lleva consigo a Zarco, a Bezzecchi, a Alex Márquez, a Gian Antonio y bueno, forma otra melee, ¿no? Bueno, curva 1, se hace en segunda, cambio de dirección en subida hacia la 2, en la cual se va a pasar por el vértice a unos 120, y antes de empezar a meter tercera en esa aceleración inicial, también nos vemos obligados a recordar otro momento muy complicado del año pasado que nos puso el corazón en un pañuelo. Bueno, menos mal que no tuvimos que lamentar ningún tipo de lesión grave ni de infortunio, porque como veis, justo después de la acción cometida por Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, en esa aceleración inicial, antes de meter tercera, empieza a deslizar su tren trasero. En el momento justo previo al high side, agarra el neumático, le escupe y bueno, tiene esa salida por reja súper violenta, con la mala fortuna que se queda en la mitad de toda la trazada, en ese momento inicial de la salida donde todos los pilotos vienen juntos. Bueno, y al final con la peor de la suerte, que Brad Binder acaba pasando con su moto por encima de la pierna. En ese momento pensábamos que obviamente el mundial se había acabado, no sabíamos en qué condición física estaba Pecco, pero lo sorprendente fue que no sufrió ningún tipo de lesión grave, sí que estaba tocado obviamente, y al siguiente fin de semana pudo volver al campeonato, viajar al Gran Premio de San Marino y hacer doble podio el fin de semana. Y ahora vamos a llegar al comienzo del segundo sector. No lo he recordado antes, pero la zona de long lap está situada entre la primera curva y la segunda, un punto donde se pierde demasiado tiempo, una de las más largas de todo el campeonato, y por lo tanto los pilotos van a tener que estar muy atentos a no superar esos límites de pista. En esta tercera curva, conocida como el Curbone, una curva que se comienza en máxima inclinación en tercera y que rápidamente los pilotos empiezan a levantar la moto, y estos van a ser uno de los grandes puntos de aceleración de todo el circuito, donde los pilotos van a tener que ser muy eficientes con esa gestión y el uso que hagan del gas, porque aquí vemos muchas cruzadas súper bonitas, pero muchas imágenes a final de carrera donde al final todos esos movimientos que se producen en el tren trasero vienen fomentados por esa intrusividad de la electrónica, que
empieza a entender que el neumático trasero no tiene el agarre suficiente, empieza a cortar potencia y por lo tanto se pierden, se empiezan a generar esas pérdidas de adherencia en el tiempo exterior, ¿no? Bueno, en el ápice de esta curva se pasa a unos 160 y esta curva, como decía, este punto de aceleración también va a ser muy señalado y muy similar al de la salida de la curva Repsol, la cuarta curva, la cual se va a hacer en segunda, también punto propicio para el adelantamiento y punto pues muy similar el nivel de aceleración, de esas cruzadas, gestión del spinning que se haga, el uso del gas, en definitiva, todos esos mismos puntos que estábamos comentando en el Curbone. Vamos a llegar posteriormente a la curva SEA de embajada, esa curva 5 a izquierda, que va a ser el único punto de circuito que se haga en primera. Se empieza a frenar a unos 190 y además en este punto tenemos también otro sitio fetiche para los fotógrafos, porque vemos imágenes tan espectaculares como la siguiente. Mirad, el piano contraperaltado que tiene este punto provoca que veamos pues esas imágenes donde al final, como Fabio, yendo con el hombro totalmente por encima del piano, o incluso como la imagen que nos dejó el año pasado Jorge Martín, que ya básicamente no sé si le queda darle un beso al circuito, porque es que ya no puede llevar nada más por el suelo, ¿no? Aparte, fijaros, es totalmente espectacular la torsión que tienen en la muñeca, esas posiciones extremas que alcanzan para poder meter todo el cuerpo y tener como punto de apoyo el codo, el hombro y todo lo que haga falta, ¿no? Es impresionante cómo hacen girar estas motos. Bueno, una auténtica pasada. A partir de este punto seguimos avanzando en el circuito, vamos a llegar, pasamos a la curva 6 de tránsito en bajada hacia la curva 7, comenzamos en el tercer sector, curva 7 que se hace en segunda, se empieza a frenar unos 285 y comenzamos la subida a la Moreneta, una zona también nuevo cambio de dirección, muy fluida, la verdad que muy bonita las aceleraciones que se producen hacia esa curva 8 también. Y ahora vamos a llegar a la siguiente curva 9 que se produce en subida, los pilotos comienzan a tirarse totalmente a ciegas, se va a hacer en tercera y ahora vamos a llegar a esa contrarrecta, a mitad de la misma se sube a cuarta y los pilotos de MotoGP llegan a esa frenada de la curva 10 a una velocidad máxima de 275 km por hora, se baja hasta segunda y además hay que recordar que esta curva del estadio hasta el año 2016 con el trágico suceso de Luis Salón se hacía lo que venía siendo esa apertura natural, ¿no? Esa curva larga, abierta. A partir de 2016, con el fallecimiento de Luis Salón en la curva 10, y ahora vamos a llegar en breve a esa zona y explicaremos un poquito mejor, pues básicamente se decidió hacer la curva adelantada de la curva 10, que era el punto por donde pasaba la Fórmula 1, para reducir la velocidad con la que llegaban a esas últimas curvas encadenadas tan rápidas del circuito. Esto básicamente, esta tipología de curva se mantiene hasta 2021, cuando ya se decide y se empieza a reformar la escapatoria de la curva 13, donde se produjo esa caída de Luis Salón, donde ya se considera que bueno, se puede alcanzar esa velocidad suficiente en este punto y que no ponía o no comprometía la seguridad de los pilotos. Curva 10, os voy a poner, como decía antes, pues esa imagen de la caída de Jorge Lorenzo, que además fue justo el fin de semana donde más competitivos se estaban mostrando en las compases iniciales, salía en 10ª posición, montó hasta la 4ª plaza y en el momento en el que se lanza en la frenada intenta superar a Maverick Viñales. Dovizioso se queda también un poco parado porque Marc Márquez le tira el adelantamiento. En ese momento se ve un poco apresurado, es decir, no me quiero llevar a nadie puesto, tira más de la maneta de freno, o por lo menos se da la sensación que bloquea el tren delantero y se acaba llevando pues a Viñales, a Dovizioso, a Valentino, que llegaba por DTA. Una vez que superamos este punto, os voy a quitar esta imagen, llegamos hacia la curva 11, una curva muy rápida. Bueno, la aceleración que se tenga también de la curva 10 del estadio, súper grave, importante, y vemos como ya a medida que van avanzando las vueltas los neumáticos empiezan a caer en este sentido. Vamos a llegar hacia la curva 12, la cual se va a hacer en segunda, una zona más lenta, y ahora vamos a llegar a la última curva, 12+1, penúltima mejor dicho, donde Luis Salón, por desgracia, pues debido a la negligencia de los encargados de la seguridad del circuito, y tengo que decirlo así, pues sufrió esta caída, ¿no? Básicamente en una caída donde se le cierra el tren delantero, en condiciones normales no hubiera pasado nada,
como la escapatoria estaba totalmente asfaltada, en el momento en el que entran en contacto la moto y el piloto con el asfalto, cogen más velocidad y con la mala fortuna también, esto hay que decirlo, que la moto acaba chocando con las protecciones y cayendo encima del piloto, ¿no? Bueno, a partir de aquí, de esta temporada 2016, lo que se decidió fue cambiar este modelo de escapatoria, hacerla un poco más lejana y quitar toda esa cantidad de parte asfaltada que tenía. Y también a partir de esta misma temporada se coge la que venía siendo la variante, dicho yo antes la variable, que me he dado cuenta y quería decir la variante de la curva del estadio fue modificada a partir de este accidente, y también la llegada hacia las últimas dos curvas. Se hacía ese modelo que es el que hace normalmente, si mal no tengo entendido, la Fórmula 1, y se hacía dos curvas más, es decir, esa frenada a derecha, a izquierda y cambio de dirección hacia la última curva, ¿vale? Bueno, de Luis Salón, pues nos podemos quedar, obviamente. Yo me acuerdo de que fue muy chocante, ¿no? Porque aparte Luis era uno de esos pilotos que desprendía muy buena sintonía en el paddock, muy abierto, muy bicharachero, y que era un piloto que, por ejemplo, en Moto3 se mostró muy competitivo y que estuvo muy cerca de ganar el campeonato, que fue ese año 2013 donde se estuvo batiendo el cobre con Alex Rins y con Maverick Viñales. Viñales también ha tenido muy buen gesto con la madre de Luis Salón, una persona muy cercana a Luis, que ya lo sabíamos, y le acabó regalando la primera moto con la que compitió en el Mundial de Moto3. Y bueno, en definitiva, da mucha pena que por malas decisiones a nivel de seguridad alguien pueda acabar perdiendo la vida de esta forma, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, vamos a seguir analizando. Estas son las partes que no me gustan de verdad nunca recordar. Se le queda a uno un cuerpo que, bueno. Seguimos avanzando en el circuito. Toda esta sección de las últimas dos curvas, súper rápidas, se hacen en tercera. También en este punto, Jorge Lorenzo tuvo una caída en 2008 feísima, en la que empezó a dar vueltas y vueltas y perdió la conciencia. Este fue uno, yo creo que de los momentos donde Lorenzo en 2018 empezó a darse cuenta que ese nivel, ¿no?, de conciencia deportiva, de velocidad en el circuito, de asumir todos esos riesgos, le iban a acabar pasando factura, ¿no? En definitiva, estas dos secciones que se hacen en tercera, como os decía, última curva del circuito. Cuántas acciones tan memorables hemos visto. Año 2009, creo que el que no lo sepa ya, pues a lo mejor es que no ha estado viviendo en el planeta Tierra. Valentino Rossi metiéndole la moto en la última curva, de la última vuelta Jorge Lorenzo. La acción también que hemos tenido de Toprak yendo con todo en esa carrera de la sprint de este año, del Mundial de Superbike, superando a Bautista, haciéndole un block de manual, vamos, obligándole e invitándole a que levantara la moto para que le dejara pasar, básicamente. Así que bueno, un punto muy a tener en cuenta, donde el piloto que desde luego en ese momento vaya liderando, que no se duerma y tape muy bien los huecos, ¿no? Y bueno, una vez que ya superamos obviamente esta última curva, una fuerte aceleración muy importante hacia la recta, donde además analizando el circuito y memorando, pues bueno, diferentes acciones que se han llevado a cabo y que se han producido, se me vino a la cabeza la siguiente, que fue temporada 2010, ¿vale? Carmelo Morales, bueno, Carmelo ya lo podéis conocer, ¿no? De la Fórmula de Steam, del campeonato Superbike, de Stock en el CEF. Bueno, un gran recorrido y un gran palmarés, el piloto español, que básicamente estaba sustituyendo a Axel Pong en el equipo de Sito con la Cales, el primer año de la categoría de Moto2, sustituyendo a 2,5, y era la última vuelta. Carmelo iba a rueda de Kenny Noyes, que bueno, que ya lógicamente se conocían del CEF, de todas las que se habían dado y todas las carreras que habían luchado, y iba a rebufo básicamente Carmelo, y en el momento de seguir avanzando en esa aceleración, intenta irse hacia la izquierda, contacta con la rueda trasera de Kenny, y al final bueno, se produce una acción que yo me acuerdo de verla en directo y que, vamos, de auténtico miedo, ¿no? Básicamente la moto acaba dando unas vueltas súper violentas, acaba cayendo también parte de ella encima de Carmelo,
acaba dando en esas vallas que tienen de protecciones, ¿no? Lo que viene siendo con la grada que está en la recta principal. Menos mal que al final no acabó pasando nada, pero fue una acción muy, muy complicada. Y una vez que llegamos a línea de meta, como no, me tengo que acordar pues de los siguientes hombres. De Aleix Ferraró, perdonad que os he puesto mal esto, lo tengo por aquí, ¿vale? Temporada de 2022, había hecho la pole ese fin de semana, estando muy fuerte y al llegar a la última vuelta estaba en esa lucha de la segunda posición con Jorge Martín y con Johan Zarco. Pues Aleix, pensando que ya había finalizado la carrera, se pone a celebrar y no se da cuenta hasta que llega básicamente hasta la tercera curva, donde llega a estar en sexta posición, y en la curva SEAT, en esa curva 5 en bajada, adelanta a Luca Marini para finalmente acabar en esa quinta plaza. Hay que decir que es que además, esto ya lo han cambiado, pero el marcador de esa torre grande que hay en la recta principal siempre tenía ese problema de que marcaba una vuelta menos. Es decir, si quedaba una vuelta, el marcador ya ponía que se había finalizado la carrera, y los pilotos lo sabían, y los equipos les hacían hincapié. Y además, este mismo problema le sucedió también a Julito Simón. A falta de una vuelta, cuando iba liderando en temporada 2009, el año también en el que consigue el título, menos mal, pues acaba haciendo lo mismo, celebrando, donde la pizarra, además, los de su equipo se habían puesto a conciencia. L1, te queda una vuelta. Pues bueno, él empezó a celebrar ya que había ganado y queda en cuarta posición. Bueno, momentos de tiérgame, obviamente, y de por favor, no quiero saber nada más del mundo, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo del análisis del completísimo circuito de Montmeló, que por desgracia también pues, nos ha dejado momentos complicados y que nunca son agradables de recordar. Y nada, deciros que toda la información a nivel de horarios, de layout, de todo lo que os hace falta para seguir al detalle el fin de semana del Gran Premio, la tenéis por todas estas redes sociales que tenéis arriba y nuestras diferentes plataformas. Tenéis también ahí para poder participar en nuestra super ultra mega porra mundial. No voy a hacerla hoy en el vídeo porque si no va a quedar excesivamente largo. Yo creo que hemos comentado ya las diferentes opciones que se puedan dar en el fin de semana, así que a partir de ahí tenéis material para poder elegir. Y nada, que nos vemos próximamente y que os comportéis bien, hombre, que ya está bien. Adiós.